El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:39 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por los aportes de nuestros oyentes. Estamos en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchiras a través de Majestad Televisión y del canal 3 de TVNet para los suscriptores de nuestra cable operadora. Estamos en www.radiomajestad.com, estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Queremos valorar y agradecer la gentileza de la gerente del Banco Central del Ecuador, la economista Verónica Artola, que siempre tiene pues la bondad de atender nuestras invitaciones. Debo decir públicamente que Verónica Artola en los últimos tiempos ha sido la única representante del Frente Económico del gobierno del presidente Moreno que ha venido a este espacio. Hemos hecho varias gestiones para que venga el ministro de Economía y Finanzas, no lo hemos logrado. Valiente el economista Artola. No, pero es que aquí que la tratamos bien. Hemos hecho varias gestiones para que vengan otros voceros del Ministerio de Economía y Finanzas, no hemos tenido suerte. Hemos procurado invitar a la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, no hemos tenido suerte. De todas maneras, recordar, y lo digo públicamente, que las puertas de este espacio y de este medio están abiertas para las autoridades, porque es importante que nuestro público conozca justamente la situación económica, la visión sobre el manejo económico y cómo está cerrando el año y la proyección para el próximo año. Ojalá que tengamos suerte luego del feriado con otras autoridades. Pero, insisto, valoro la gentileza siempre de atender las invitaciones a Verónica Artola, que está aquí con nosotros. Economista, bienvenida. Buenos días. Bienvenida, Eco. Fabricio, Alexis, muchas gracias. Muchas gracias por esa referencia. Como digo, siempre es un gusto poder estar aquí. Como usted dice, creo que es indispensable que la gente conozca de primera mano justamente lo que está pasando y las problemáticas que tenemos en el tema económico y también en los pasos, ¿no? Los pasos que estamos dando para poder construir un mejor Ecuador también. Empecemos por la proforma presupuestaria 2020. Durante la noche del pasado jueves 31, conforme el plazo constitucional, el Frente Económico entregó a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria. Dentro de lo que tiene que ver con las atribuciones del Banco Central, los supuestos macroeconómicos, ¿cuáles son y cuál ha sido la base o las bases para fijar esos supuestos? Fabricio, nosotros básicamente participamos en la proyección del Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento de la economía. Nosotros estamos proyectando que para el año 2020 la economía va a crecer en alrededor del 0,6%. ¿En qué se basa esto? Este año nosotros teníamos una proyección del 0,2% del año 2019. Lamentablemente vamos a tener que hacer ajustes en esa proyección porque definitivamente los 11 días de paro sí afectaron al crecimiento de la economía. Tuvimos sobre todo en la producción petrolera, también en temas de exportaciones, algunos productos primarios se dañaron, flores, brócoli. Entonces sí tuvimos algunas afectaciones, estamos trabajando en eso. Entonces, en función de lo que sucedió y de lo que esperamos de algunas de las medidas económicas que se puedan tener resultados para el año 2020, es que esperamos tener el crecimiento del 0,6. Habíamos en un inicio creído que iba a ser un poco más, ya casi cercano al 1,2, 1,1. Para el próximo año estamos hablando. Así es, para el año 2020, pero lamentablemente después de ver los datos, llegamos al 0,6%. ¿Y este año con cuánto vamos a cerrar? Como digo, Fabricio, estamos todavía no podemos... No, estamos... Pero va a ser menos del 0,2%. Va a ser menos del 0,2%. ¿Podría ser negativo? Esperemos que no, pero me temo que de acuerdo a los datos sí podríamos tener un dato negativo, porque como digo, solamente, el sector privado estima entre 2.000 y 2.500 millones de pérdida. Eso es justamente 2% del PIB. Es bastante, como digo, nosotros desde Banco Central estamos queriendo trabajar conjuntamente con Banco Mundial para poder hacer esta estimación de cuánto le costó al país efectivamente las paralizaciones y cuánto eso tuvo impacto en el crecimiento económico. A ver, ¿y por qué o cuáles son los aspectos por los cuales calculan en cambio con la situación de este año que el país sí podría crecer al 0,6% en 2020? Básicamente vemos que podría aumentar el tema de exportaciones, el tema de que se incremente también la inversión extranjera directa y de alguna manera disminuir ligeramente también las importaciones. Recordemos que las importaciones afectan negativamente al crecimiento de la economía, entonces eso podría ayudar.
¿Por qué no crecemos más también? Porque sí vamos a ver que el próximo año todavía el consumo de los hogares va a ser, no va a crecer tanto como quisiéramos. Como digo, siempre tenemos todavía una deuda pendiente como gobierno nacional en tratar de mejorar los datos del sector real, es decir, empleo, subempleo, ver cómo eso realmente puede mejorar niveles de pobreza. Entonces, eso es lo que no nos permitiría crecer más, pero en cambio por el lado positivo, es básicamente inversión extranjera directa, exportaciones y algo de reducción también del gasto corriente que tendríamos como gobierno nacional. Ahora, me imagino que el Frente Económico del presidente Moreno está consciente de las cifras muy complejas respecto del tema del empleo en el Ecuador. La semana anterior, por ejemplo, otra vez cientos de ecuatorianos se quedaron sin trabajo en el sector público. Totalmente, Fabricio, por eso decía que esa es la deuda pendiente que tenemos como gobierno. Y ya macroeconómicamente es más fácil, por ejemplo, ajustar, ¿no es cierto? Recortamos gasto, eso es una medida inmediata, pero después cuando se quiere recuperar el empleo sí cuesta muchísimo más, ya sea por el lado del sector público como del sector privado. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hacemos para recuperar la economía con estas personas que se quedan sin empleo? O sea, ¿qué plan B o qué alternativas hay? Digo, para las personas que la noche del 31 de octubre recibieron una notificación de que el 5 de noviembre ya no tienen trabajo. ¿Qué hacer ahí? Fabricio, ahí lo que estamos trabajando como gobierno es justamente tratar de que los incentivos que se están generando por el lado de la ley de fomento productivo que tuvimos, esta ley de crecimiento económico, nos permita generar más inversión y más puestos de empleo. ¿Por qué? Porque recordemos que 8 de cada 10 empleos en el Ecuador lo da el sector privado, no lo da el sector público. Entonces, sí es lamentable lo que está pasando. Se van rompiendo mitos que se han tratado de posicionar, pues no. ¿Cómo qué, Alex? Como que el sector público está digamos, dimensionado, inflado, etcétera. Si tenemos que 8 de cada 10 trabajan en el sector privado. Más que un mito, yo sí creo que es importante ir optimizando el sector público, pero claro, definitivamente siempre lo hemos dicho, es el empleador neto del Ecuador es el sector privado. Entonces, por eso es importante que el sector privado realmente genere fuentes de empleo, pueda ayudar a la economía, pero si después también tenemos, por ejemplo, lo que nos pasó, como digo, estos últimos 12 días, estábamos viniendo en una racha interesante, estábamos generando alguna inversión extranjera, incluso la deuda que podíamos generar en el exterior para que el gobierno pueda impulsar los proyectos sociales o la inversión pública, se nos complicó. Yo justamente en esa semana estuve fuera del país, estuve en las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario y ya internacionalmente sí nos afectó cómo se veía el Ecuador. Tuve reuniones con inversionistas, por ejemplo, tuve reuniones con bancos, con organismos multilaterales y todos decían, déjennos ver cómo después de todos estos 12 días va el Ecuador y después nosotros apostamos nuevamente con el país. ¿A qué voy? Que yo entiendo que es complicado, nuevamente no podríamos negar de que ya esto lo vamos a solucionar de un año para el otro porque el tema del empleo cuesta mucho poder recuperar, pero necesitamos que todos apostemos porque si todos vamos a nuestro metro cuadrado y nadie quiere ceder, es complicado. Si las medidas económicas que queremos apuntar como gobierno, nadie quiere dar un pasito más allá, nadie quiere pagar un poquito más, independientemente, el diésel y las gasolinas tenemos que evaluar, tenemos que ver, ya lo hemos interiorizado como gobierno, tenemos que socializar mucho más cómo podemos compensar, pero si nadie quiere ceder, entonces es complicado. Si gobierno no quiere ceder, si organismos no quieren ceder, si sector privado no quiere ceder, entonces este país no va a poder salir adelante rápidamente. La pregunta también sería, ¿por qué no se buscó una solución para evitar la salida masiva de trabajadores del sector público? ¿Se podía haber hecho algo más o no? ¿O era imposible? ¿O había que ir hacia ese recorte tan agresivo? Le pregunto esto ¿por qué? Porque, digamos, sí podemos creer que estaba demasiado inflado el tamaño estatal, pero con discursos como el del ex consejero Santiago Cuesta, que hablaba siempre de que había que descorreizar el sector público, yo ya no sé si es que en realidad se buscaba optimizar o si lo que se quería era dar paso a una persecución. Alexis, yo sobre esas declaraciones no me quiero pronunciar. Yo le puedo decir personalmente lo que nosotros desde el Frente Económico hemos trabajado. Digamos que somos los que llamamos las platas y los números al gobierno. No se ha hablado de un tema de descorreizar, lo que se ha hablado siempre es de optimizar el sector público, optimizar los números. Es inviable, Alexis, ya sea en nuestras casas también gastar más allá de lo que tenemos. Estamos gastando mucho en salarios, estamos gastando también en compra de bienes y servicios que tranquilamente el gobierno podría
a ahorrar. Y gasto corriente, recordemos que no solamente sueldos, sino también bienes y servicios que tenemos que ahorrar, que Y también tenemos se que está ver gastando cómo... mucho en publicidad, ¿no? Mucho menos de lo que teníamos en años pasados e incluso después de esta evaluación de los 11 días que tuvimos de paralización, sí vimos que la publicidad del gobierno incluso no está llegando lo suficiente a las zonas que debería llegar. Entonces ahí deberíamos cuestionarnos, ¿estamos gastando mucho? ¿No estamos gastando eficientemente? Eso iba a decir, si el gasto es ¿Debemos no gastar, eficiente, exacto, claro. o debemos gastar más para llegar a más lugares y que realmente se entienda? Entonces yo creo que sí tendríamos que hacer una evaluación bastante a conciencia de los gastos en publicidad, pero si estamos gastando en arriendos, yo recuerdo que hemos conversado muchas veces del tema del decreto de austeridad, si seguimos gastando en arriendos, si seguimos gastando en autos, si seguimos gastando en temas que no nos conviene, entonces ahí, por ejemplo, podría ser la medida, y es lo que estamos siempre trabajando como gobierno, de ahorrar por ese lado para evitar que el costo social que a nosotros también no nos gusta como gobierno, no es que nos encanta estar notificando, o a mí como gerente del Banco Central, bueno, entonces mañana notifico previo a un feriado a mis funcionarios, a nadie nos gusta, sabemos que es un tema muy duro. Yo siempre digo, una cosa es estar en el otro lado y otras ya estar tomando las decisiones de ministro, de gerente de Banco Central, y siempre estamos tratando de hacer lo mejor posible para que el costo social de despedirse gente siempre sea el menos posible. Hay un plan, le pregunto a Verónica Artola, ¿hay un plan de desvinculaciones, un plan pensado, armado, planificado, o es una cosa que se decide en ese momento? Yo hice un comentario esta mañana, viendo las cosas, o sea, viendo que a la gente le notifican a las 9 de la noche del 31 de octubre. O sea, ni siquiera hay, digamos, unas semanas de antelación o de anticipación para que el funcionario se prepare y vea qué hacer con su vida. Unas semanas anteriores le digan, ¿sabes qué? Trabajas hasta el 31 de octubre por un tema de recortes o lo que sea. Le dan esa chance. Pero llegan las 9 de la noche o las 8 de la noche del 31 de octubre y le notifican al funcionario que el 5 de noviembre ya no va a tener trabajo. Por eso mi pregunta, a mí me da la impresión que no existe un plan, pero le pregunto a la gerente del Banco Central, ¿hay o no un plan armado, pensado, planificado, estudiado, sesudamente analizado al interior del Frente Económico para desvincular personal del sector público y reducir el tamaño del Estado? Fabricio, hay un plan, pero eso no depende solamente del Frente Económico. Hay un plan en el que se dice necesitamos optimizar tantos millones de dólares en sueldos y salarios, y cada uno de los ministros y responsables de las entidades públicas tienen que hacer esa optimización. ¿A qué me refiero? Si yo sé que tengo que reducir en el Banco Central, por decir, $1 millón en salarios, entonces yo puedo hacer ese plan durante, no sé, el tiempo que haga falta, pero lamentablemente, como digo, a nadie gusta. O sea, depende de cada funcionario, eso que nos dice. De cada autoridad, de cada ministro, de claro, cada autoridad. de cada autoridad, pero sabiendo que en Ministerio de Salud se tiene que ahorrar tanto, en Ministerio de Educación se tiene que ahorrar tanto, todo eso está fríamente calculado, lo hemos contabilizado, e incluso no es de un día para el otro. El presidente Moreno ha estado viniendo diciendo esto desde el inicio del gobierno, tenemos que optimizar. Lamentablemente, y ahí sí digo, y si esto ya después me cuestionan por eso, pero lamentablemente como a ningún ministro le gusta también tomar esas decisiones, lo toma a último rato. Pero necesitamos, y como Frente Económico siempre lo hemos dicho. ¿Perdón? Todos están haciendo lo mismo. Yo Más personalmente, parece una estrategia que no necesariamente la particular. yo puedo hablar por el Banco Central. Yo no notifiqué a nadie antes del feriado. Yo he venido haciendo una optimización del Banco Central desde junio del 2017. Yo he desvinculado alrededor de 100 personas, un poquito más, tal vez 150 personas en el Banco Central paulatinamente. He hecho procesos de jubilaciones, no he contratado, cuando alguien me renuncia, he contratado a alguien adicional. Entonces yo creo que esas son las medidas que cada autoridad las tiene que tomar. Entonces, más que un plan orquestado, es que cada autoridad tiene que tener la capacidad de ir evaluando en dónde. Por ejemplo, si a mí me vienen y me dicen tienes que reducir en el Ministerio de Salud tantos millones de dólares, yo no voy a reducir en enfermeras, no voy a reducir en médicos, voy a tener que hacer eso en funcionarios administrativos. Lamentablemente que a veces son muchos, y si ese análisis no se lo hace tranquilamente y pensando y no previo a un feriado, entonces claro, a veces ya tenemos, y se nos ve mal al Frente Económico, como que el Frente Económico Claro. del malo, el ministro de Finanzas del malo, y no necesariamente es así. ¿Cuál es la nómina Somos un del Banco equipo. Central, Econ? Somos 980 funcionarios. Y eso Y es... empezamos. Y eso es mucho, poco. Eso le voy a decir.
De acuerdo, hay otros estándares internacionales que dice que estaríamos nosotros por debajo de la media de lo que en otros bancos centrales existen, pero recordemos que nosotros no emitimos moneda, entonces eso sí nos quita algunos funcionarios que tendríamos que tener, sobre todo por el tema logístico. Hace poco usted hablaba del tema inversiones, decía que justo esos días de los problemas que vivió el país, usted estaba por fuera hablando con algunos actores del sector externo. Y con el contertulio el otro día nos preguntábamos, a partir de la aprobación de aquella ley de incentivo tributario que se tramitó en la Asamblea, lo que se buscaba era incrementar la inversión, sobre todo extranjera y privada. En estos 2 años y medio de gobierno, ¿cuánto ha crecido o de cuánto es la inversión extranjera actualmente en el país? Bueno, cerramos el año pasado con un récord histórico de alrededor de los 1.500 millones de dólares en el 2018. Este año 2019 es un poco más baja la cifra, estamos por alrededor de los 500 millones de dólares, entonces vamos a terminar tal vez un poco menos que el año 2018. Y yo le he dicho también públicamente a Alexis, y coincido con usted, que necesitamos que vengan a esta inversión extranjera. Nosotros ya lo hemos dado desde el sector público algunos incentivos. El presidente Moreno, yo siempre lo digo, el 24 de mayo, por ejemplo, dijo ya, pues que están esperando el sector privado, tiene que venir a apostar por el país, pero esperaríamos que ya con esta ley de reactivación económica que tiene algunos otros incentivos, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, que son los que realmente incluso ahí se generan muchas fuentes de empleo, muchos ingresos, se pueda ayudar también a reactivar algo más la economía. 1.500 millones de dólares, esa es la cifra fría, sí, 1.500 millones de dólares de inversión. ¿En qué sectores, por ejemplo? El sector que más fue en el minas, en el sector petrolero y el sector manufactura, fueron los 3 más importantes en el 2018. Sí. ¿Y este año? Este año vamos alrededor de los 500 millones de dólares. ¿Igual en los mismos sectores? En los mismos sectores, básicamente, sí. Ya, ¿y cuáles en cambio son los sectores que han decrecido? Tendría que verle, ahí no le tengo en la cabeza cuáles son los que han decrecido como tal. Economista Verónica Artola, el 19 de agosto estuvo usted por acá la última vez. Y en aquella ocasión usted nos comentaba que la última evaluación del Fondo Monetario Internacional fue positiva, que para septiembre iba a haber un desembolso de 250 millones de dólares. ¿Ese desembolso se entregó o no? Y le hago esta pregunta porque, claro, yo me imagino que ese desembolso habrá estado atado a las decisiones económicas que tomó el Ejecutivo en los primeros días de octubre y sobre las cuales hubo que echarse para atrás. ¿El fondo desembolsó esa plata? No, Fabricio, no ha desembolsado la plata porque hasta la evaluación de septiembre, hasta final de septiembre tenía que verse, ¿no es cierto?, hasta el 30 de octubre en el Comité Ejecutivo del Fondo Monetario. Al 30 de octubre no se ha presentado aún ese informe porque justamente estamos evaluando estas medidas. Uno de los temas, y que yo puedo hablar personalmente por el Banco Central, ustedes recordarán que decía hasta el 30 de septiembre se tenía que haber presentado en la Asamblea la ley del Banco Central. Y eso no se cumplió porque justamente ya teníamos lista la ley y bueno, pasó todo lo que todos sabemos. Lo que está en la Ley de Crecimiento Económico. Lo que está en la Ley de Crecimiento Económico, exactamente. Entonces, ese, por ejemplo, era uno de los hitos muy importantes dentro del acuerdo con el Fondo Monetario, que por el momento no se ha cumplido, digamos, en el tiempo que es, también algunos otros temas de ahorro, y sí necesitamos, como el ministro Martínez públicamente también lo ha dicho, revisar y sentarnos nuevamente con el Fondo Monetario, porque definitivamente las metas que teníamos en un inicio del programa ya no van a poder ser tal cual planteadas, tal vez alcanzadas, entonces sí se necesita recalibrar un poco el acuerdo y en función de eso poder tener los 250. Entonces, por el momento no ha ingresado todavía esos recursos. Y ahora dependemos de que se vuelva a tomar una decisión sobre subsidios y de que se apruebe la ley de fomento productivo, o la ley de crecimiento económico, perdón. Yo creo que el tema de los subsidios realmente en el Fondo Monetario también se ha interiorizado, que en este momento se necesita un debate mucho más amplio. Yo conversaba, por ejemplo, con la gente allá y decía, es importante primero tener una base social indispensable, que se haga primero un análisis de cómo focalizar para después conversar. ¿Y por qué se apuraron? Porque se había hecho los análisis y se había revisado, y aparentaba en ese momento que estábamos tomando la mejor decisión y que estaba correcto. Sí se socializó, por ejemplo, con los transportistas se socializó. Pero fueron antes los primeros de tomar. En protestar. Pues. Exactamente, Alexis, eso es lo que nos llamó a nosotros como gobierno mucho la atención. Fueron los primeros en protestar y vea usted, el presidente de la Cámara de Industrias, esto creo que lo hemos repetido ya como unas 20 veces. Pablo Zambrano aquí nos dijo que al 30 de septiembre ustedes les habían dicho 3 puntos más al IVA
y que después les tomó por sorpresa el incremento de la gasolina. El tema de la gasolina, por ejemplo, con los transportistas se socializó, se conversó, incluso se dijo, miren, se aprueba eso, después se llama a un consejo delante para subir los pasajes, etcétera. Tal vez, sí, obviamente también me hago culpa como gobierno, no lo socializamos lo suficiente con otros actores que era indispensable, y por eso es que ahora, decir, ya mañana sale un nuevo decreto 883, que a veces incluso estaban previo al feriado circulando esas noticias falsas, que ya está listo ese decreto, pues no, vamos a socializarlo porque también entendimos y tenemos un remesón como gobierno, sabemos que eso no estuvo totalmente socializado. Entonces, volviendo a lo que decía, eso definitivamente en el Fondo Monetario también está interiorizado, no es que en este momento ya va a depender del tema de los subsidios si entra o no el desembolso, pero hay hitos importantes como el tema de independencia y autonomía del Banco Central, eso sí se necesita aprobar, por ejemplo, y que creemos que en la Asamblea va a ser un hito Antes importante. de pasar a ese tema, que es el de la autonomía del Banco Central, le quisiera preguntar si esa decisión de cambiar la posibilidad de incrementar el IVA a la de eliminar los subsidios, ¿fue una decisión del gobierno o fue una imposición del FMI? No fue una imposición del fondo, eso estuvimos conversando internamente con el gobierno. Yo creo que a veces se lee mal o se quiere interpretar mal o se informa mal de que el Fondo Monetario te dice tienes que subir los subsidios o quitar los subsidios, tienes que subir el IVA a 5 puntos, tal. En ninguna parte, si le leen y releen la carta y los informes que como el deben fondo, publicar no la dice. carta, pues porque no se conoce a profundidad los detalles del acuerdo Alexis, con el fondo. no, todo está publicado, y si quiere le mando el link, todo está publicado, Pero la no hay completa, nada escondido. la que está en inglés. Exacto, algunas Ese es el personas, tema. a ver, algunas personas que porque- creen que el inglés ahí sí dice otras cosas que la de español. Porque yo Nada recuerdo ver. que el ministro Los dos Richard informes Martínez están- fue a la asamblea y se le insistió en eso y ni siquiera a los legisladores él les entregó el documento total. No, Alexis, no hay nada más, no hay nada bajo el sol, como se dice, oculto, que no sea lo que está publicado. Y ahí claramente dice, hay que optimizar, sí, hay que optimizar y hay que ver cómo se optimiza, pero en ninguna parte, y lo digo con conocimiento de causa porque yo también firmé eso, y en ninguna parte ahí dice, tienen que subir el IVA o tienen que quitar los subsidios. Ya es una decisión del gobierno en cómo se toman las mejores decisiones para optimizar el tema de los gastos. Hablemos del Banco Central. ¿Qué pasa o qué pasaría si la Asamblea Nacional no da paso a la propuesta respecto de la autonomía del Banco Central? Es excelente pregunta, Fabricio. Créame que eso es lo que me he estado preguntando estas últimas semanas. Yo creo que en este momento, si bien la economía y la dolarización están sanas, no diría que tenga ningún problema, pero no tenemos que esperar a que haya alguna crisis en el sistema de dolarización para pensar en un banco central independiente. ¿Por qué digo esto? Si no se aprueba esta reforma y puede venir alguien adicional aquí al Banco Central que nuevamente quiera disponer de los recursos del Banco Central para financiar gasto corriente, entonces podríamos realmente poner en una situación de debilitamiento al sistema de dolarización. Entonces yo creo que es indispensable esta reforma para fortalecer, para blindar la dolarización, porque permite que no sea criterio de una u otra persona el disponer de los recursos del central, sino que sean utilizados de manera técnica y que sean tomadas las decisiones de manera técnica. Yo he escuchado muchísimos análisis y en estos micrófonos muchos debates y muchas críticas también a la ley que dicen, bueno, entonces no vamos a poder utilizar el Banco Central cuando sean periodos de vacas flacas, pero por otro lado yo diría, ¿por qué poner en riesgo a una institución que es la custodia de la dolarización utilizando estos recursos? Yo escuchaba en estos micrófonos que decía, bueno, es que en un momento se utilizó la inversión doméstica, prestar plata al banco, a banca pública, por ejemplo, del Banco Central, para fortalecer el aparato productivo. Eso en el 2010, en el 2011, cuando se empezó, era bueno, era interesante la idea. Eso. ¿Sabe por qué no, Fabricio? Porque el 61% de los recursos se triangularon al Ministerio de Economía y Finanzas para pagar sueldos y salarios, porque ya no alcanzaba. Se utilizó para pagar atrasos que ya no teníamos. Entonces, ese tipo de decisiones son las que a nosotros nos ha complicado también el manejo de la dolarización, el manejo de
poder tomar las decisiones independientemente. ¿Y por qué se tomó esas decisiones? Porque hay una junta de regulación que está sobre el Banco Central, en donde la gerente del Banco Central solamente tiene voz, pero no tiene voto. Y le dice, ¿sabe qué? Gracias por su análisis, porque tenemos análisis por escrito donde dice, ¿sabe qué? Esta ya la cantidad que se está invirtiendo no es bueno. Dice, gracias por sus análisis, pero las decisiones las tomamos en la junta y usted invierte en el Ministerio de Economía. ¿Y qué riesgo se corre de que con la reforma el directorio del Banco Central esté ocupado por representantes de la banca? Yo también les invito a leer y releer el tema de la ley, y en ninguna parte dice que pueden ser miembros parte de los gremios. Yo le escuchaba al economista Acosta aquí que decía que en la reforma de la ley se está poniendo que nuevamente los gremios de bancos formen parte del directorio. En ninguna parte del articulado dice eso. ¿Qué dice el articulado? Dice el articulado específicamente que son 5 miembros nombrados por el presidente de la República, y hay un conflicto de interés, un artículo de conflicto de interés muy fuerte, que dice que si tú fuiste miembro o formaste parte de algún banco o de alguna cooperativa también, porque nosotros regulamos a ellos dos, no puedes ser miembro del Banco Central. Entonces, si yo ayer fui presidenta de la cooperativa X, que es muy grande o muy pequeña, lo que sea, mañana ser presidenta del director del Banco Central, no puedo. No puedo. Entonces, eso está explícitamente puesto, que son durante los últimos 12 meses, que si tiene algún tema de conflicto de interés, por ejemplo, si tengo acciones como tal, no puedo ser yo o formar parte del directorio del Banco Central. Pero si hace 5 años fui directivo de un banco, ¿sí podría yo integrar el directorio del Banco Central? Hace 5 años sí, por ejemplo, sí. Pero ahí no, digamos, eso no significa conflicto de intereses. Veamos qué, porque tampoco podríamos satanizar a todos, ¿no? Ahí va a depender también mucho del criterio del presidente de la República, de las personas que se están poniendo ahí. Pero yo le hablo, y yo creo que una persona muy valiosa que tiene este país es Abelardo Pachano. Abelardo Pachano, por ejemplo. Justo en Abelardo Pachano le cuento. Por ejemplo, yo creo que Abelardo Pachano fue en su momento gerente del Banco Central, conoce fue los presidente temas. de la Junta Monetaria, gerente del Banco Central, pero es banquero. Es banquero. Pero ya hace muchos años se desvinculó. Y si usted conversa, ¿no es cierto?, con Abelardo Pachano, tiene realmente un criterio bastante objetivo de cómo está sucediendo. ¿Por qué eliminar a personas como Abelardo Pachano de ser candidatos? Porque ya dependerá del presidente de la República. Pero lo que sí ha sido muy discutido en la Asamblea y la semana pasada, que estuve, me decían, pero ¿por qué el presidente es el único que va a decidir quiénes van a formar parte del Banco Central? Entonces sí se está pensando algún tema de doble veto, que se llama. Entonces el presidente de la República puede mandar una terna, y de esa terna la Asamblea Nacional es quien decidirá. Entonces ahí tal vez nombres que no suenen tan interesantes, o que se crea que va a tener algún conflicto de interés, o que va a depender mucho de algún sector financiero, tal vez también la Asamblea podría jugar un papel importante para quitar esos nombres que vayan al directorio del Banco Central. Economista Artola, para ir cerrando, porque tengo una pregunta que me envían. La independencia del central, me pregunta el oyente, ¿no equivale a la relajación de la normativa del sector financiero que devino en la crisis del 99? Para nada. Acuérdese usted que esa crisis que ocurrió, que explotó en el 99, deriva de una serie de normativas aplicadas o aprobadas en el año 94. Entonces tuvimos primero la crisis de Banco Continental, luego tuvimos el tema de la aprobación de la ley de la GD, y en el 99 estalló el sistema financiero. Y en el 99 el Banco Central negativos de prestar, por ejemplo, de ser estos préstamos de liquidez en ese tiempo otorgaban préstamos de liquidez a las instituciones financieras en el 99. Exactamente, había cómo, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, norma constitucional. E incluso con todas esas reformas que usted dice, el Banco Central, hay informes que yo he visto que dice no se le debe al banco tal o al banco X, y vino otra, en ese momento la superintendencia de bancos, que estaba por encima del directorio del central, decir, dele al Filambanco, y bueno, todos sabemos lo que pasó. Por eso, por el contrario, en este momento lo que estamos diciendo es que las decisiones las tome solamente el Banco Central, las tome de manera independiente, que no exista una superintendencia de bancos que diga qué tiene que hacer, una junta de regulación que le diga que tenga que hacer, un presidente de la República que le diga que tenga que hacer. Ahí incluso hay un artículo bastante interesante que no ha habido nunca en alguna otra normativa del Banco Central, que dice ninguna entidad, ni institución, ni persona puede influir en las decisiones que se tomen en ese cuerpo colegiado. Porque verá que en el año 99 el Banco Central tenía autonomía por norma constitucional, la Constitución de Sangolquí,
y terminó pues... Pero el superintendente de hubo la bancos... crisis financiera del Así 99, es, pero el ¿no? superintendente de bancos presidía el directorio del Banco Central. Claro, y el señor Jorge Gaspeña fue el que anunció el feriado bancario y luego el congelamiento de los Claro, depósitos. pues también yo Peña, creo que fue tenemos... abogado del Banco del Progreso, ¿no? Por eso tenemos que contar bien la historia también. sí. Tenemos que contar en la historia, porque no era exactamente lo que estamos diciendo ahora, esta independencia, la que hubo No, en no es lo 99. mismo, no es Para lo mismo. nada, estamos justamente de los errores que hubo en 99, también blindando este momento para que de aquí en algunos años no se vaya a generar eso. Y las decisiones de política económica y blindar la dolarización, pues dependan solamente del central, que eso es lo que estamos ¿Se le va a buscando. facilitar al sector bancario el poder sacar divisas fuera del país? Es excelente su pregunta porque creo que eso también se ha malinformado totalmente. Lo que se está poniendo ahí y se habla específicamente es del coeficiente de liquidez doméstico. El coeficiente de liquidez doméstico lo que me dice es que el 60% de los recursos estén aquí. Y rápidamente, la normativa lo que se está proponiendo es que se vaya o quitando poco a poco ese coeficiente de liquidez para que puedan sacar. Han hablado de 2.500 millones. Yo no sé de dónde sacan esa cifra. Lo que excedentariamente tienen las instituciones financieras actualmente en el Banco Central son 640 millones de dólares. Es decir, que lo máximo que me podrían sacar, si mañana yo desmonto totalmente el coeficiente de liquidez, son 600 millones, lo cual no está puesto en la ley. No es que mañana aprueban la ley y se quite ese coeficiente. Hay todo un cronograma, pero de todas maneras, para evitar o quitar ese susto que hay en algunas voces, se está conversando también con la Asamblea para ver cómo se puede poner algún blindaje adicional. Por ejemplo, nosotros desde Banco Central, nuestro criterio técnico, y lo dije en la Asamblea, es que hasta que no se recupere el balance del Banco Central, que estamos hablando 2026, ese coeficiente tendría que ir desmontándose poquito a poquito, pero no se puede eliminar totalmente. Pero eso no podría poner en riesgo la dolarización. Es que no se está quitando, Alexis. Y además tenemos otros instrumentos súper importantes en el Banco Central como el encaje. Entonces, si ya no vamos a contar con el coeficiente de liquidez, entonces le subo el encaje al doble. O le triplico al encaje si vemos que hay algún riesgo y con eso mantenemos los dólares en la economía. Pero como digo, en este momento son 600 millones de dólares que eso no pone en riesgo a la dolarización si es que tendrían que salir todos en este ¿Cómo momento. hacer para que se repatrien esos más de 30.000 millones de dólares que se han sacado? Eso sí, ahí tenemos que ver los incentivos, siempre obviamente teniendo los controles necesarios, porque tampoco se puede decir, bueno, entre cualquier cosa, para que justamente, como decía, esos recursos sí puedan fortalecer no solamente al esquema de dolarización, porque tendríamos más dólares, sino que también sirvan, ¿no?, para generar fuentes de empleo. Correcto. Economista, gracias por el tiempo y por estos Gracias. minutos. Muy amable, ¿Verdad? gerenta. A Verónica Artola, gerenta del Banco Central, gracias, haciendo una valoración del momento económico. Hablamos de la ley de crecimiento económico que está siendo tramitada en la Asamblea y la proforma presupuestaria para el próximo año. 8 de la mañana con 11 minutos en